martes 5 de julio del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola Verónica, amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Empezamos con la mejor información. Efectivamente, hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar nuestros amigos a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada. Presidente Guillermo Lasso posesionó a los nuevos ministros de Finanzas, Vivienda, Transporte y al secretario de Educación Superior. 6 miembros y exmiembros del actual gobierno están en la mira de las bancadas legislativas para posibles juicios políticos. Asaltantes sometieron a los empleados de un carro blindado de transporte de valores y se llevaron $150,000. 2 personas resultaron heridas. En lo internacional, Europa enfrenta una ola por incremento de casos de COVID-19. En los deportes, Ecuador cierra los Juegos Bolivarianos con una destacada actuación de pesistas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a los nuevos miembros del gabinete presidencial. Nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra precisamente en el Palacio de Carondelet con un informe. Adelante. Esta tarde desde el Palacio de Carondelet se realizó la posesión de los nuevos miembros del gabinete. El presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a los nuevos funcionarios que son Pablo Arosemena como ministro de Economía y Finanzas, Darío Herrera como ministro de Transporte y Obras Públicas, María Gabriela Aguilera como ministra de Vivienda, Alfredo Ortega como presidente del Consejo Directivo del IES y Andrea Montalvo como secretaria de Educación Superior. Pablo Arosemena, como nuevo ministro de Economía y Finanzas, agradeció en representación de los nuevos funcionarios al presidente de la República por su confianza. Asumimos, los que nos posicionamos hoy, presidente, esta responsabilidad primero con humildad, con lealtad, con compromiso y con gran sentido de urgencia. He dedicado gran parte del tiempo, como usted me ha dispuesto, a trabajar en el territorio. Además, habló del plan económico que tiene preparado para su gestión. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. El primer mandatario mencionó que estos cambios son necesarios para realizar mejoras y además mencionó cuáles son los planes en cada cartera de Estado. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. El primer mandatario agradeció a todos los funcionarios que salen de su gabinete, incluyendo la exministra de Salud, Jimena Garzón. Sin embargo, durante la posesión no se mencionó quién tomará su cargo dentro del Ministerio de Salud Pública. Con cámara de Giovanni Murillo, Manuela Bedón, Noticias 7. Y 6 miembros y exmiembros del gabinete del presidente Guillermo Lasso están en la mira de las bancadas legislativas y anticipan juicios políticos. Luego de finalizado el paro, la factura que deja al país no solo es económica, sino también política. En la Asamblea ya se advertía en medio de las manifestaciones los juicios políticos en contra de funcionarios del régimen y ahora lo ratifican. Desde Pachacutic hablan de las autoridades de seguridad y control. Hemos anunciado de que el juicio político en contra del ministro del Interior va a ir porque va a ir. El juicio político en contra del ministro de Defensa lo estamos también analizando y en contra del secretario de Inteligencia del gobierno
mismo que estamos analizando. A Carrillo lo señalan por supuesta represión policial durante el paro y al ministro Lara por sus aseveraciones sobre los vínculos del narcotráfico y las movilizaciones. El Partido Social Cristiano señala al exministro Simón Cueva por el manejo económico. Si se los llegara a presentar sería por un tema más bien simbólico de que el rumbo de esa cartera no siga el rumbo que tuvo todo este año. Otros sectores del legislativo también apuntan a la exministra de Salud, Jimena Garzón, por el desabastecimiento de medicinas. No reconoció que había una emergencia de salud. El hecho de que salgan o no salgan del gabinete no quiere decir que dejen de tener responsabilidad. El secretario de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachara, también está en la mira, al igual que el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo. Sin embargo, los juicios políticos aún siguen en anuncios. Y en función de eso, cuando se presente, tendremos que ver y tomaremos decisiones. De concretarse los procesos, irán a la cola de otros juicios políticos pendientes, como a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. Carolina Basante, Noticias 7. Mientras tanto, el gobierno y la CONAIE ya tienen definidos los equipos de trabajo que participarán en la primera mesa técnica convocada para este jueves por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ambas partes han confirmado ya su asistencia. Para este jueves 7 de julio, una semana después de la firma que puso fin a las movilizaciones, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocó a las 9 de la mañana la primera reunión de la mesa técnica, que será en el mismo salón, en el cual se firmó la denominada Acta por la Paz. Habrá una participación directa, con las cartas sobre las mesas o sin agendas ocultas, de tal forma que aquello que se decida también será previamente consensuado. Ambas partes han confirmado su asistencia. Desde el gobierno nacional ya se ha determinado al líder de equipo, así como al consultor externo, y de su parte el ministro Francisco Jiménez será quien lidere el área política. Pero no descartamos tampoco la participación en temas muy específicos como educación, que sería bueno que vaya la ministra, como en salud, que vaya la ministra también, y en algunos ejes temáticos puntuales. Es decir, tenemos ya diseñado quiénes son las personas fijas que van a conducir este proceso desde el comienzo hasta el final y quiénes son los representantes de las diferentes carteras que pueden intervenir. De su parte, desde el movimiento indígena anuncian que el jueves no llegarán solos a la reunión. Nuestra convocatoria es que acompañe por lo mínimo de cada provincia una delegación. Los temas más sensibles que serán tratados en las mesas técnicas de diálogo serán la focalización de los subsidios a los combustibles, el incentivo económico para el sector campesino y los 11 derechos colectivos exigidos por el movimiento indígena, temas en los cuales ambas partes coinciden que tomará tiempo analizarlos y llegar a consensos. Yo creo que estas mesas de diálogo son un ejercicio muy bueno como espacio de entendimiento, como espacio de reconciliación y como espacio también de la búsqueda de soluciones genuinas para afrontar los grandes problemas que tiene el país. Se espera que las mesas técnicas de diálogo sirvan durante los próximos 90 días para alcanzar consensos entre el gobierno nacional y el movimiento indígena. Por incumplir requisitos legales y por no presentar pruebas que sustenten un supuesto incumplimiento del plan de gobierno por parte del presidente Guillermo Lasso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de su mandato. El gobierno se pronunció. A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno se pronunció respecto del pedido de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero. En el documento se ratifica un compromiso para trabajar en favor de ecuatorianos y los sectores sociales más vulnerables. Y es que el pasado 4 de julio, el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para iniciar con el proceso. Esto dijeron por incumplir requisitos legales y por no presentar pruebas que sustenten el supuesto incumplimiento del plan de gobierno por parte del presidente Guillermo Lasso. La resolución se tomó con 4 votos a favor y una abstención. Según el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, entre las faltas que habría cometido Kerly Carvajal Ordóñez, quien se identifica como presidenta de la Coordinadora Popular por la Revocatoria, está no haber presentado elementos de convicción que respalden y justifiquen las aseveraciones de los supuestos incumplimientos del plan de gobierno. La peticionaria tampoco habría entregado documentación de la existencia legal de la coordinadora, ni acompañó el nombramiento que la acredite como presidenta de dicha organización. En el análisis se destacó que el plan de trabajo del gobierno está para cumplirse en un periodo de 4 años. Está estructurado en un programa plurianual. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención amigos televidentes, $150,000 fueron robados en un asalto a un blindado dentro de un centro comercial en el norte de la ciudad de Quito. 2 personas resultaron heridas en el incidente violento.
El hecho ocurrió en un centro comercial ubicado en el sector de Carapungo, en el norte de Quito. De acuerdo a la información de la policía, el robo se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes 5 de julio. Los antisociales se hacen pasar por clientes del gimnasio, ingresan y a lo que el custodio ingresa a dejar el dinero en los cajeros, en las gradas eléctricas son interceptados por 4 personas. Como resultado del incidente, 2 personas resultaron heridas. Un custodio tiene una herida en el pie izquierdo, el otro el lado lateral derecho. Y los $150.000 que llevaban fueron robados. La Policía Nacional informó que frente al robo se desplegó a su personal de los ejes investigativos, preventivos e inteligencia. En total, 8 personas habrían participado en este ilícito, pues los 4 asaltantes huyeron con la ayuda de cómplices que los esperaban en motocicletas, estacionadas afuera del centro comercial. Carolina Basante, Noticias 7. Y amigos televidentes, al volver, en Guayaquil estudiantes de 30 planteles educativos asisten a clases resguardados por la Policía Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Continuamos con la información. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, podría prorrogarse en funciones, pues aún no se ha remitido una terna para elegir su reemplazo. El proceso demoraría alrededor de 1 mes y medio, cuando a finales de julio termine el periodo del procurador. El 31 de julio finaliza el periodo de Íñigo Salvador como Procurador General del Estado y su reemplazo se deberá designar a través de una terna enviada por el Ejecutivo. Se prevé que en la sesión plenaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de este miércoles se oficialice el pedido al presidente Guillermo Lasso para que emita dicha terna. Según la normativa vigente, el Ejecutivo debe enviar la terna en un plazo de máximo 5 días desde la solicitud efectuada por el presidente del Consejo de Participación. La terna deberá ser integrada por candidatos idóneos, considerando los criterios de especialidad, experiencia, méritos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades. Según la vocal Fernanda Rivadeneira, el proceso tomaría alrededor de 1 mes y medio. Sin embargo, queda poco más de 3 semanas para que termine el periodo de Salvador, por lo que este podría ser prorrogado en funciones hasta que se designe la nueva autoridad. Sobre la designación del nuevo Contralor, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, señaló que se ha aprobado la fase de calificación de los comisionados de selección. Actualmente se desarrolla la fase de méritos y se calcula que aproximadamente 3 meses tomaría esta designación, misma que se debió titular en marzo de este año. Edison Saavedra, Noticias 7. Las autoridades de salud y finanzas comparecieron ante la Asamblea Nacional para informar cuál es la situación con respecto al abastecimiento de medicinas y la deuda con la Seguridad Social. Aún como ministro de Economía, Simón Cueva compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional la mañana de este martes para detallar los recursos que ha destinado el régimen para el sistema de salud y la seguridad social. En la presupuestaria estaban ya asignado un presupuesto de 3.402 millones, que correspondía a un incremento anual de $559 millones. En cuanto a las relaciones con el Seguro Social, se ha hecho un esfuerzo importante desde el Ministerio de Economía y Finanzas para ir registrando, transparentando y ordenando las relaciones financieras con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a Cueva, en el 2022 el régimen ha pagado 2.200 millones de la deuda con la Seguridad Social y ha presupuestado 2.580 millones más para no generar más deuda. Si es que no tenemos el ingreso ofrecido por parte del Ministerio de Finanzas como parte del pago de la deuda y también esa devolución del IVA, vamos a estar muy complicados. Así lo aseguró Daniel Rodríguez, director nacional de salud del IES. Durante las comparecencias también se abordó la deuda que tiene esta entidad con Solca y además la situación de abastecimiento de medicamentos, mientras que el contralor Carlos Riofrío explicó que se han realizado auditorías a 187 unidades del Ministerio de Salud y del IES. Se auditó a 130 unidades y dependencias entre el año 2019 y 2022
En el MSP y en el IE se aprobaron 257 informes generales de auditoría y 7 informes con indicios de responsabilidad penal. Entre los requeridos para comparecer figuraba la exministra de Salud, Jimena Garzón, que lo hizo a través de una misiva. Carolina Basante, Noticias 7. Y vamos con noticias del sur del país. Casi 340.000 estudiantes terminaron el año lectivo en la zona 6, que incluye Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Este martes terminó un irregular año lectivo 2021-2022 en la provincia de Azuay y en la región Sierra Amazonía. Decimos irregular por las forzadas actividades virtuales, al inicio por la pandemia del COVID-19 y al final por el paro nacional. En esta provincia acabaron clases 151.678 estudiantes y esta es la evaluación. Un año grato a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, el clima, el invierno. Se ha invertido ya $1.700.000 en lo que es infraestructura dentro de la zona 6. Tenemos también ya un aporte de $500,000 más que nos hicieron en estos meses. A pesar de las limitaciones externas, los padres de familia y estudiantes anhelan que el próximo ciclo lectivo sea mejor, pues se volverá a la presencialidad en toda jornada, lo que aumenta la capacidad de aprender. En esta pandemia, al ser virtual, realmente los conocimientos no han estado en el nivel de otros años, pero sin embargo los niños también han hecho un esfuerzo. Fueron 7 años muy felices para mí, estoy alegre, me llevo muchos recuerdos de aquí. Mientras tanto, los docentes también esperan que las condiciones mejoren, porque su labor no termina cuando la campana suena, ya que el trabajo en casa también es sacrificado. Una invitación a los padres de familia que siempre la institución pública es un servicio de calidad. Alrededor de 1.5 millones de estudiantes del régimen Sierra Amazonía tuvieron que priorizar aprendizajes durante el paro para culminar con sus pénsums académicos. Durante los 18 días de paralizaciones, el Ministerio de Educación trató de mantener los planteles educativos abiertos y con presencialidad. Sin embargo, debido a los cierres de vías y las grandes concentraciones de manifestantes, pasaron a la virtualidad. El subsecretario de Educación durante el paro nos comentó que alrededor de 1.5 millones de estudiantes se vieron afectados. 1,5 millones de niños, estudiantes, fuera del sistema educativo en la presencialidad. De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación, los planteles particulares terminaron el año lectivo el pasado viernes 1 de julio. Los públicos y municipales terminarán este 5 de julio. Luis Calle, secretario de Educación, Recreación y Deporte del Distrito Metropolitano de Quito, explica que la modificación del calendario escolar benefició que se pueda reorganizar el cronograma de actividades. Maestros diseñaron dentro de su planificación las pruebas, tomar las pruebas del segundo quimestre, que es de finalización del año, para que sea lo más cercano el visionar de las evaluaciones y rendimiento de cada uno de los estudiantes. Además, que la virtualización por la pandemia les permitió estar preparado para este tipo de eventualidades y por esto se realizó la priorización de aprendizajes. Paulatinamente fuimos concentrándonos y centrándonos en el asunto de los conocimientos y de los contenidos, como digo, priorizados, porque tampoco nos alcanzaba el tiempo. Entonces, cuando estuvimos en esa dinámica y todos activados, todos los actores de la comunidad educativa, al final viene este paro nacional. Nuevamente nos desarticulamos, pero de alguna manera nosotros teníamos esta alternativa. Este lunes 4 y este martes 5 de julio son los últimos días de clase en el régimen Sierra Amazonía, los cuales se dan con presencialidad. Según Calle, no es para adquirir conocimientos, pero sí para que los jóvenes se despidan de sus compañeros. Con un aditamento especial que necesitan los chicos despedirse e interactuar estas últimas horas del año lectivo. Entonces, esto también nos motivó para hacer todos los posibles y regresar a la presencialidad. Sin embargo, en los sectores rurales, donde la conectividad es uno de los principales problemas, la realidad es otra. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Educación, los cuales nos informaron que el vocero se encuentra en territorio y por tanto no podían atender nuestro pedido. Manuela Bedón, Noticias 7. Y escucha bien, porque en Guayaquil estudiantes de 30 planteles educativos asisten a clases resguardados por la Policía Nacional. La propuesta forma parte de un plan para alejar a los microtraficantes de los centros educativos.
En mayo arribaron 300 policías a Guayaquil, Durán y San Borondón para que una parte se encargue del control en los planteles educativos en horas de entrada y salida de estudiantes. Se sumaron más de 80 agentes de control metropolitano, un plan que arrancó con 30 planteles educativos. El plan tiene como propósito garantizar que los estudiantes tengan las mejores condiciones para acudir a clases. ¿Piensa que eso funcionará? Bueno, si es constante el plan, lo van a aplicar constantemente, sí, obviamente. Debe ser alrededor también, controlar, no solamente a las afueras de los colegios. Habrá un control al comercio informal, que es usado en muchas ocasiones por microtraficantes para expender drogas. Las actividades comerciales informales están prohibidas en un radio de 200 metros, alrededor del plantel educativo, de acuerdo a una recién aprobada ordenanza municipal. De verdad que uno como padre o como madre también uno se siente más seguro. Pues. Dios quiera que los policías nos puedan ayudar en algo, pero en sí es un problema que no depende tan solo de los policías, sino de nuestros padres, nuestra educación. Los operativos y la permanente presencia policial han sido implementados en varias instituciones educativas públicas, así como también colegios privados. En otro tema, amigos televidentes, la revisión técnica vehicular inició en la ciudad de Quito. El Parque Bicentenario fue el primero en abrir sus puertas. Luego de estar suspendida 6 meses, la revisión técnica vehicular en Quito se reanudó. Este 5 de julio, el Parque Bicentenario abrió sus puertas para atender prioritariamente a quienes son dueños de vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Hemos hecho uso de una tecnología innovativa que está disponible en el mercado, que lo usan otros GATS, que lo usan otros países, otras ciudades de países, que son las líneas móviles. Líneas móviles que con última tecnología, con certificaciones, que nos pueden ayudar a ir desfogando esta demanda en los primeros días. Aunque desde la Agencia Metropolitana de Tránsito aseguraban que el primer día no tuvo conflicto, hubo personas que tuvieron que esperar más de 2 horas para realizar el trámite. Desde las 7 de la mañana. Ya 2 horas aquí. Sí, tenía el turno para las 7:45, pero ya pasó mi carro de lo que vi en la pantalla, pero todavía no nos entrega. Necesitan hacer algunos ajustes en las máquinas, en el proceso técnico de revisión mismo. Fíjese que hay gente que vino a las 7 de la mañana y todavía no sale. Ya más de 2 horas aquí. Entonces me parece que hay algún problema de calibración, no sé, nos tienen aquí esperando. La revisión técnica vehicular se retomó luego de que se liquidara a la empresa que estaba encargada del proceso, con un contrato que tenía una vigencia de 20 años. Contraloría cuestionó mucho el servicio que se prestó anteriormente, hubo recomendaciones, hubo glosas y teníamos que dar cumplimiento a esas recomendaciones. Según la AMT, está programado que en julio se atiendan a las placas terminadas en 1 y 2, agosto 3 y 4, septiembre 5 y 6, octubre 7 y 8 y noviembre 9 y 0. Andrea Orbe, Noticias 7. Y el registro civil atenderá con horarios extendidos para solventar a los turnos represados por los 18 días de manifestaciones. Para ello, el Instituto Geográfico Militar despacha semanalmente especies, tanto de cédulas como de pasaportes. Este fue el panorama el pasado lunes. Decenas de personas hicieron fila en los exteriores de la matriz del registro civil en el norte de la capital para conseguir una cédula o pasaporte. Este martes se registró menor presencia de usuarios, muchos de ellos con problemas para obtener estos documentos. Ya vamos 3 horas, mire, llegamos 8:20 de la mañana, pero nadie atiende, ya le atienden y nada que ver. El pasaporte estamos buscando hace más de 2 meses, los turnos recién se habilitaron. Sin embargo, aquí también encontramos a personas que han corrido con mejor suerte y no han presentado inconvenientes. Bueno, yo llegué hace 30 minutos, voy a cedularle a mi hijo menor por primera vez, estoy a la espera de mi turno, ya tengo 2 turnos para ser atendida, hasta el momento estoy tranquila esperando que me atiendan. ¿Cuánto tiempo ya está esperando? No es mucho, unos 10 minutos ya me dieron este turno, sí que me dijeron es especial, espero que ya me atiendan. Según Fernando Alvear, director del Registro Civil, la entidad trabaja para despachar los casi 2.300 turnos represados durante los 18 días de paralizaciones. Atendimos en la mañana a 236 personas rezagadas por los días de paro y es lo que haremos en el transcurso de esta semana.
Por ello, la institución atenderá en horarios extendidos con la finalidad de solventar la demanda. De 8 de la mañana a 8 de la noche por esta semana. Sin embargo, el resto del mes estamos atendiendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábados. Alvear asegura que para ello, el Instituto Geográfico Militar entrega semanalmente especies. Incluso se realizó una compra de insumos para solventar la demanda del próximo año. Este viernes sale el proceso de licitación, es un régimen especial por ser el único proveedor del Instituto Geográfico Militar, de las nuevas adquisiciones tanto de cédulas para pasaportes. El registro civil emite mensualmente 170.000 cédulas y 40.000 pasaportes. Parte de la estrategia para evitar tramitadores es el sistema de turno previo pago, asignado al número de cédula del usuario. Edison Saavedra, Noticias 7. Luego de un mes y medio del incendio ocurrido lamentablemente en el mercado de Santa Clara al norte de la capital, los trabajos continúan. El estudio técnico del accidente ya está listo y los puestos de las flores ya se recuperaron. Rosalind Cango vende rosas desde hace 40 años en el mercado de Santa Clara. Perdió $7,000 de sus flores durante el incendio que ocurrió el pasado 14 de mayo. Porque se pierde bastante del negocio, se perdió todo lo que teníamos, espigas, flores frescas, flores de agua. Los baldes se quedaron todo hecho pedazos, todo prácticamente quedamos en nada. Doña Rosa cuenta que recuperarse ha sido bastante difícil. Poquito a poquito, pero tenemos que enfrentar y salir en adelante nosotros mismos, porque no hay nadie que nos dé, ni la señora que afectó todo eso no nos reconoce nada. Entonces estamos saliendo nosotros mismos con la gracia del Señor que nos da fortaleza, nos da valor. Como Doña Rosa existen 17 comerciantes que perdieron inversiones de toda una vida. Edison Carrillo, coordinador de mercados del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta que la recuperación de los espacios han avanzado exitosamente. Una vez hecho el informe de daños se realizaron los estudios. Estos estudios generalmente se demoran entre 3 a 4 meses en realizarse. Sin embargo, se puso todo el contingente y todo el capital técnico que tenemos en la agencia para que esto salga en un mes. Hoy ya tenemos listo el estudio completo. El siniestro provocó que tengan que hacer un aumento en el presupuesto de intervención que se tenía planificado para este año, que constaba de $500,000 para la construcción de un patio de comidas. Aparte de esta obra, también se ha puesto otro capital para que se pueda intervenir lo que ha sucedido aquí o los daños que tenemos aquí en el mercado Santa Clara, que son la parte de abastos. Y además, esta intervención es una intervención integral. Entre los trabajos que se van a realizar está la incorporación de un sistema de alerta temprano para incendios. El colocar alertas tempranas para el tema de incendios. Estos son alertas con sensores de humo, conexiones eléctricas, pintura, el mismo patio de comidas, accesibilidad. Estamos tratando de que el mercado de Santa Clara se haga una intervención integral. Además, se espera que con esta construcción se incorporen 70 nuevos puestos para el patio de comidas y venta de productos. Manuela Bedón, Noticias 7. La crecida del río El Carmen en la provincia del Carchi destruyó 2 puentes. Centenares de familias se encuentran incomunicadas. Así quedó la principal vía de conexión de la parroquia Monte Olivo, ubicada en la provincia de Carchi. Las fuertes precipitaciones ocasionaron que gran parte de la calzada se desplome. Llovió ayer, llovió hoy día y hoy por la mañana se lo ha llevado el puente peatonal a las 6 de la mañana. El único puente peatonal que permitía el nexo con varias comunidades del Cantón Bolívar colapsó debido a la crecida que se llevó todo a su paso. Los lugareños, como medida emergente, utilizan tarabitas para transportarse. Poco a poco se fue avanzando el río y fue carcomiendo la carretera y se lo llevó el puentecito, lo único que teníamos para pasar. Ahorita realmente estamos incomunicados, no podemos pasar ni los productos, nada de lo que tenemos en el otro lado, en el pueblo. La Secretaría de Riesgos, el GAT municipal, el Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura de Carchi mantienen mesas de trabajo permanente para solucionar la emergencia vial. Pero ya una solución definitiva va a tomar su tiempo, si es la construcción del puente, si es modificar el trazado de la vía. Estamos aquí presentes, nos solidarizamos con la población y lo que es más importante, vamos a destinar los recursos para las soluciones emergentes. Ante la emergencia de la parroquia Monte Olivo, las clases serán de manera virtual. Por el momento se estudian mecanismos idóneos para transportar la producción agrícola y ganadera de la zona.
Este martes se viralizó un video de una pelea a golpes entre un agente metropolitano de tránsito y un ciudadano en el sector de Cumbayá. Miremos, amigos televidentes, las imágenes. La AMT señala que durante un control de rutina se identificó un vehículo de transporte de carga pesada que infringía las zonas de restricción y al momento de emitir la sanción el conductor agredió al agente de tránsito, pero se puede ver cómo el agente responde a los golpes del ciudadano. La entidad anunció que iniciará las investigaciones respectivas y, de ser el caso, las sanciones, por supuesto, administrativas correspondientes. Así es, amigos televidentes, y al volver en Suiza, las estaciones de esquí intentan responder al cambio climático diversificando sus actividades. Algunas ya han tenido que cerrar. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. El ministro de Salud de Perú, Jorge López, comunicó que el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados volverá a ser obligatorio en el país debido al alza de contagios positivos de COVID-19 en la nación peruana. En este sentido, las autoridades sanitarias confirmaron que el aumento de casos positivos a la enfermedad evidencia el inicio a la cuarta ola de pandemia en el país sudamericano. Se añadió también que el repunte de contagios se presenta un tanto inusual en el país, puesto que hasta el momento no se reportó un aumento de las hospitalizaciones ni de los ingresos en las camas de unidades de cuidados intensivos a gran escala. Mientras tanto, Europa atraviesa su séptima ola de contagios por COVID-19, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomendó a las autoridades no distensionar las medidas de distanciamiento, en especial en las épocas de verano. Los contagios por COVID-19 incrementaron en Europa. Este martes, el Ministerio de Sanidad confirmó que Francia llegó a 200.000 contagios en solo 24 horas, mientras que en Alemania las infecciones por este virus se disparó a 150.000 contagios diarios. Hoy tenemos más de 30 test, cuando solíamos tener muchos menos. Casi todos los días 1 de cada 2 da positivo. Debido al repunte de contagios por COVID-19, las autoridades recomendaron retomar la mascarilla en lugares con aglomeraciones y en el transporte público. Según los expertos, la séptima ola de coronavirus que afecta a Europa está relacionada a 2 factores importantes. El primero es la capacidad que tienen las nuevas variantes de evitar la inmunidad, y el segundo es las medidas de distanciamiento. El 50% de la gente testada ha aumentado considerablemente. La Organización Mundial de la Salud indicó que se esperaba que se propague este virus a gran escala debido al verano, por lo que hicieron un llamado para que las autoridades no relajen las restricciones en las medidas de bioseguridad. Según el medio de comunicación Euronews, las cifras de ciudadanos contaminados reflejan a 1.135 casos por cada 100 habitantes. Daphne Caruana Galizia, famosa por sus investigaciones sobre corrupción en las más altas instancias de Malta, en el sur de Europa, murió en octubre del 2017 al explotar la bomba colocada en su coche. Ahora, el acusado del asesinato de la periodista confiesa el crimen con extrema frialdad. Uno de los acusados del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia confiesa el crimen. Si hubiera sabido más sobre ella, habría pedido más dinero por matarla, ha asegurado George Di Giorgio en una entrevista desde la cárcel con la agencia Reuters. 10 millones de euros en lugar de 150.000. En palabras de Di Giorgio, solo era trabajo. Ha anunciado que pronto implicará a más personas en esta trama mortal y en una anterior que no se llevó a la práctica. Las autoridades maltesas lo acusaron a él, a su hermano Alfred y a su socio Vince Muscat del asesinato. Di Giorgio ha anunciado que lo contará todo ante el tribunal para buscar una reducción de la pena para él y su hermano. Hasta ahora ambos habían negado su participación en el crimen. Muscat, en cambio, se declaró culpable en 2020 y fue sentenciado a 15 años de prisión. Caruana Galizia, famosa por sus investigaciones sobre corrupción en las más altas instancias, murió en octubre de 2017 al explotar la bomba colocada en su coche. En ese momento trabajaba en la relación de la mafia de Malta con políticos y empresarios. Su asesinato causó una gran conmoción en la isla. Mientras tanto, en Suiza, las estaciones de esquí intentan responder al cambio climático diversificando sus actividades. Algunas ya han tenido que cerrar. Esto conlleva también a una grave crisis económica en estas zonas del país.
Suiza enfrenta desde hace varios años el cierre de pequeñas zonas de esquí debido en gran parte al impacto del cambio climático, que ha producido que en algunos puntos montañosos se haya reducido la cantidad de nieve que los recubre. Desde el 2010, las instalaciones de la antes bulliciosa zona de deportes de invierno llamada Super Saint-Bernard están todavía en pie pero en ruinas. Es triste, es muy triste porque ya no tenemos esta herramienta de trabajo. Tristeza también cuando veo el resultado, cuando veo cómo está de destrozado. Esta situación trae consigo graves problemas económicos. La ley suiza obliga a los propietarios de los complejos turísticos a pagar el costo del desmantelamiento de las instalaciones abandonadas. Pero la situación es más complicada cuando los resorts se declaran en bancarrota, como ha ocurrido en Super Saint-Bernard. El abandono de este tipo de instalaciones es muy pesado. Esto representa varios millones de inversiones para un municipio como el nuestro, comenta el alcalde. Se necesitarán hasta 2 millones de francos suizos para desmantelar la estación y descontaminar un área que se extiende hasta una altitud de 2.800 metros. Las estaciones de esquí intentan responder al cambio climático, diversificando sus actividades, especialmente las estaciones de menor altitud que están en mayor riesgo de cierre. Y un reciente estudio sugiere que el teletrabajo llegó para quedarse tras irrumpir bruscamente en el mercado laboral con el coronavirus. Cuando la pandemia sorprendió al mundo no hubo más opción. Todos los que podían comenzaron a trabajar desde su casa. 2 años después, el llamado teletrabajo ya no es una salida de emergencia, es una realidad a la que cada vez más empleados se unen y de la que no piensan desprenderse. No, eso lo hablamos con mi esposo, lo hablo con mi jefe, y lo hablo con mucha gente. Yo pienso que hoy en día se volvió un deal breaker, un tema tan relevante que te permite a ti tomar una decisión de decir, no, si me toca ir 5 veces a la semana a la oficina, no me interesa. Varios estudios confirman esta realidad. El más reciente, realizado por la consultoría global McKinsey, indica que 80 millones de estadounidenses trabajan remotamente o con algún tipo de flexibilidad y que 58% de los empleados entre 18 y 34 años estarían dispuestos a cambiar de empleo si no tienen la opción del teletrabajo. Hoy lo que está pasando es que los candidatos te entrevistan a ti y en esas entrevistas que te hacen comienzan a preguntarte sobre si pueden trabajar desde la casa, sobre si su presentación personal puede ser un poco más laxa. Son realidades que se están dando. La nueva dinámica ha obligado a empresas de todos los sectores a replantear sus beneficios, pues además de salarios competitivos, los trabajadores de hoy buscan opciones para desempeñar sus labores desde donde quieran y no necesariamente desde una oficina convencional. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Atención amigos, ahora les contamos que este martes el euro cayó a su valor más bajo en comparación con el dólar en los últimos 20 años, mientras que en la Unión Europea se capturaron a 130 personas durante operativos policiales por presunta trata de menores. Les contamos más detalles de esto y más en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. 30 embajadores de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia. Este hecho ocurrió en Bruselas, en donde el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, y los ministros de Exteriores de los 2 estados nórdicos señalaron que con los 2 países dentro, incrementará la fortaleza y seguridad colectiva de la alianza. El euro se depreció hasta $1.03, convirtiéndose en el valor más bajo desde finales del 2002 frente al dólar estadounidense. Una de las premisas que pesan en la divisa europea es la incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas del suministro del gas ruso. Desde inicios de este año, el euro perdió un 9,4% frente al dólar. Esto se produce a raíz de los datos económicos que señalan un creciente riesgo de disminución en la zona euro. Alrededor de 130 personas fueron arrestadas durante un operativo que movilizó a 22 países en la Unión Europea con la finalidad de detener la trata de menores de edad. Según la información oficial de la Interpol, más de 22.480 agentes europeos formaron parte del operativo, en donde se sostuvo controles en frontera marítima, terrestre y aéreas de Europa. Además, los agentes indicaron que obtuvieron la identificación de más de 11.130 posibles víctimas menores de edad.
Se registró un segundo tiroteo durante las celebraciones por la independencia de Estados Unidos. El hecho ocurrió frente al Museo de Arte de Finlandia, en donde 2 policías sufrieron heridas de bala. Video del incidente circula en redes sociales, en donde los ciudadanos estadounidenses comienzan a correr aterrorizados. La policía todavía se encuentra trabajando en las pistas para encontrar al presunto autor. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, Alexia Putellas, actual Balón de Oro y estrella de la selección española de fútbol, se pierde la Eurocopa de Inglaterra. Les vamos a contar por qué cuando regresemos con nuestro segmento deportivo. Esto y más después de la pausa. Así es, Felipe, invitarles para que mañana también nos acompañen en una nueva emisión informativa a las 7 horas en punto, cuando estaremos dándoles a conocer cuáles son los últimos detalles de la información nacional e internacional. Una muy buena noche para todos. Hasta mañana.